Durante años nos enseñaron que la Primera Guerra Mundial comenzó por 2 disparos en una ciudad lejana, como si millones de muertes fueran el resultado de un accidente desafortunado. Nos dijeron que fue una reacción en cadena de alianzas mal diseñadas, una tragedia inevitable provocada por un atentado aislado. Pero esa versión es una historia simplificada, casi infantil. Si uno quiere entender por qué Europa se desangró en trincheras y por qué el mapa de Oriente Medio es tan inestable hasta hoy, hay que mirar más allá del asesinato. Hay que mirar la economía, la infraestructura y el miedo. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba dominado por una sola potencia, el Imperio Británico. Su poder no dependía solo de ejércitos, sino de algo más profundo. Controlaba los océanos con su flota y dominaba el comercio mundial gracias a un punto estratégico clave, el Canal de Suez. Quien controlaba ese paso controlaba el acceso rápido a Asia, especialmente a la India, la joya del imperio. Mientras ese cuello de botella estuviera en manos británicas, ninguna potencia podía comerciar libremente con Oriente sin permiso de Londres. Pero en el corazón de Europa estaba surgiendo un nuevo actor. Alemania, unificada apenas unas décadas antes, se había convertido en una potencia industrial impresionante. Sus fábricas producían más acero, más químicos y más maquinaria que casi cualquier otro país. Su ciencia lideraba el mundo. Sin embargo, tenía un problema fundamental. No tenía imperio colonial ni rutas comerciales propias. No dominaba los mares y estaba rodeada de rivales. Era una potencia atrapada en tierra firme, bloqueada indirectamente por la flota británica. Al sureste se encontraba otro actor clave, el Imperio Otomano. Durante siglos había sido una superpotencia, pero para 1900 estaba debilitado, fragmentado y profundamente endeudado. Gran parte de sus ingresos ya no iban a su propio gobierno, sino directamente a bancos extranjeros en Europa. Impuestos, monopolios y recursos estaban bajo control financiero externo. El imperio no solo estaba perdiendo territorios, estaba perdiendo soberanía. En este contexto, aparece una idea que cambiaría el equilibrio del mundo. No era un arma, ni una flota, ni un ejército. Era una línea férrea. Un proyecto que buscaba unir el centro industrial de Europa con Oriente Medio por tierra, sin pasar por mares controlados por potencias rivales. El ferrocarril Berlín a Bagdad prometía conectar fábricas europeas con recursos energéticos y mercados lejanos, sin depender del control naval británico. Para Alemania, esa vía era una salida estratégica, comercio directo, acceso a recursos y una forma de romper el cerco marítimo. Para el Imperio Otomano era una tabla de salvación, modernización, transporte rápido de tropas, integración económica y, sobre todo, una manera de liberarse de la dependencia financiera de Londres y París. Para Gran Bretaña, en cambio, era una amenaza existencial. Un tren cargado de mercancías podía cruzar Europa, atravesar los Balcanes, entrar en Anatolia y avanzar hasta Mesopotamia sin ver una sola bandera británica. Y eso significaba algo aún más peligroso: acceso directo a una región que empezaba a revelar su verdadero valor estratégico: el petróleo. En ese momento histórico, el mundo estaba pasando del carbón al petróleo. Las flotas modernas necesitaban combustible más eficiente, y las tierras que atravesaría ese ferrocarril escondían enormes reservas. Si esa conexión se completaba, el equilibrio energético y militar del mundo podía cambiar para siempre. El ferrocarril no era solo infraestructura, era una declaración de independencia económica. Y cuando un imperio dominante ve amenazada la base de su poder, no responde con indiferencia. Responde con todo. A medida que los rieles avanzaban, el nerviosismo crecía. En los despachos de Londres, los estrategas imperiales miraban los mapas con preocupación. No veían un simple proyecto de transporte. Veían una grieta en el sistema que había mantenido al mundo bajo control británico durante casi un siglo. Si esa línea férrea llegaba hasta el Golfo Pérsico, el dominio naval dejaría de ser absoluto. El poder británico no estaba construido solo sobre cañones, sino sobre la capacidad de decidir quién comerciaba con quién. La reacción no fue inmediata ni ruidosa. Fue silenciosa, calculada y brutalmente eficaz. Primero llegó la diplomacia. Gran Bretaña reforzó su influencia en los territorios clave al final de la ruta. Pequeños estados costeros, estratégicamente ubicados, pasaron a estar bajo protección británica. Acuerdos amistosos garantizaron que ninguna potencia extranjera pudiera usar puertos sin aprobación previa.
En los mapas oficiales todo parecía legal. En la práctica, el ferrocarril quedaba estrangulado antes de llegar al mar. Luego vino la presión financiera. Los grandes centros de crédito europeos comenzaron a cerrar filas. Los mercados de capital más importantes del mundo dejaron claro que invertir en ese proyecto no sería bien recibido. El mensaje era simple: quien apoyara ese ferrocarril pagaría un precio. Pero Alemania insistió. Bancos propios financiaron la obra. Ingenieros propios perforaron montañas, cruzaron desiertos y tendieron vías en condiciones extremas. El proyecto seguía avanzando. Al mismo tiempo, la narrativa pública empezó a cambiar. Los periódicos occidentales comenzaron a presentar al Imperio Otomano como un régimen atrasado, corrupto y brutal. El ferrocarril ya no era descrito como una vía de desarrollo, sino como una herramienta de opresión. Alemania fue retratada como una potencia peligrosa que buscaba desestabilizar el orden mundial. La opinión pública fue preparada con antelación. Cuando llegara el conflicto, nadie se sorprendería, y el conflicto llegó. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el foco real no estaba solo en Europa. Desde el primer momento, las potencias sabían que el destino del conflicto se decidiría también lejos de las trincheras. El Imperio Otomano, apostando por una victoria alemana, entró en la guerra con la esperanza de romper sus cadenas financieras y recuperar el control de su territorio. Fue una apuesta desesperada, pero el ferrocarril no estaba terminado. Había tramos incompletos, cuellos de botella imposibles de sortear con rapidez. Tropas, armas y suministros tenían que ser descargados, transportados por caminos precarios y luego recargados. Esa lentitud fue fatal. Mientras tanto, las fuerzas británicas se movían con el respaldo de su flota y su control logístico global. El resultado fue devastador. Uno a uno, los territorios otomanos cayeron. Las ciudades clave fueron ocupadas, y mientras el imperio se desangraba, las potencias vencedoras ya estaban planeando el reparto. No esperaron al final de la guerra. Se reunieron en secreto, con mapas sobre la mesa, y trazaron líneas rectas sobre regiones que no entendían ni les importaban, fronteras artificiales, creadas no para unir pueblos, sino para evitar que alguna vez volvieran a unirse. El ferrocarril, que había sido concebido como una vía de integración, se convirtió en el eje invisible de la fragmentación. Las rutas económicas fueron cortadas. Las regiones quedaron aisladas entre sí. El antiguo imperio desapareció, pero sus deudas no. Fueron heredadas por los nuevos estados, nacidos ya endeudados, dependientes y frágiles. La gran ironía es que el proyecto que había aterrorizado a los imperios nunca llegó a funcionar como se planeó. Fue desmantelado, dividido, inutilizado. Pero su sombra permaneció, porque el daño ya estaba hecho. La región quedó convertida en un tablero permanente de disputas, golpes de Estado, guerras proxy y conflictos interminables. Nada de eso fue accidental. Pero la historia no terminó con la desaparición del Imperio Otomano. En realidad, ahí fue cuando comenzó la verdadera herencia del ferrocarril que nunca llegó a completarse. Las potencias vencedoras se quedaron con el territorio, con los recursos y con el control de las rutas estratégicas, pero dejaron atrás algo mucho más peligroso, una región fragmentada, artificialmente dividida y diseñada para no volver a ser autosuficiente. Durante las décadas siguientes, el nuevo orden parecía estable, pero era una ilusión. Las fronteras trazadas con regla no seguían culturas, economías ni realidades sociales. Cada crisis futura recorrería exactamente los mismos corredores donde alguna vez se intentó tender aquella vía férrea. El mapa había sido modificado, pero la geografía seguía mandando. Con el paso del tiempo, el control colonial directo se volvió insostenible. Los imperios europeos se retiraron, pero no se fueron del todo. Cambiaron soldados por contratos, cañones por acuerdos financieros, ocupación militar por influencia económica. El ferrocarril fue reemplazado por oleoductos, bases militares y tratados comerciales. La lógica era la misma: controlar el flujo, controlar el poder. En el siglo XX, una nueva potencia tomó el relevo. Donde antes estaba Londres, ahora estaba Washington. La obsesión no cambió. El temor seguía siendo el mismo: que una fuerza rival lograra unir Europa, Asia y Medio Oriente por tierra, sin pasar por las rutas marítimas dominadas por la potencia naval de turno. Cada guerra, cada intervención,
Cada crisis inesperada seguía ese mismo patrón geográfico. Y hoy, ese fantasma ha regresado con otro nombre y otra escala. Las grandes infraestructuras del siglo XXI vuelven a plantear la misma amenaza estructural. Rutas terrestres, corredores energéticos, trenes de alta velocidad, puertos conectados entre continentes. La tecnología cambió, pero la ansiedad es idéntica. Cuando una potencia dominante siente que puede perder el control de las arterias del comercio, no negocia, reacciona. Por eso los conflictos actuales no son tan caóticos como parecen. No son solo religiosos, ni culturales, ni accidentales. Siguen líneas muy concretas, líneas que coinciden sospechosamente con rutas comerciales, corredores energéticos y antiguos proyectos de integración regional. El hierro oxidado de aquel ferrocarril sigue marcando el camino. La lección es incómoda, pero clara. Las guerras no siempre comienzan por disparos. A veces comienzan por planos de ingeniería, por contratos, por mapas, por la simple idea de conectar lo que otros prefieren mantener separado. El ferrocarril que nunca llegó al mar no fracasó porque fuera inviable. Fracasó porque funcionaba demasiado bien, porque amenazaba con romper un equilibrio basado en la dependencia. Y cuando el poder se basa en controlar cuellos de botella, cualquier alternativa es vista como una amenaza existencial. Por eso, el mundo moderno se construyó sobre su fracaso. Las fronteras actuales, los conflictos persistentes y la inestabilidad crónica no son errores del sistema. Son el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La historia nos deja una advertencia final. La infraestructura nunca es neutral. Una carretera, un tren, un puerto o un oleoducto no solo transportan mercancías, transportan poder. Y quienes dominan ese poder están dispuestos a todo para conservarlo. Ignorar estas conexiones es creer que la historia avanza por accidente. Entenderlas es ver el patrón antes de que se repita, porque los imperios no colapsan cuando pierden guerras, colapsan cuando pierden el control de las rutas que sostienen su mundo. Y cuando eso ocurre, el conflicto ya no se puede detener. El tren nunca llegó, pero su sombra sigue recorriendo el mapa.